Bien, muy buenas tardes, mi amada hermana Patricia, mi amada hermana Sonia, mi amada hermana Goldita, mi amado hermano Enrique, mi amada hermana Miriam, mi amada hermana Dalila. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor les guarde, les bendiga, ¿no es cierto? Damos gracias al Señor porque tenemos esta maravillosa instancia de estudiar la palabra del Señor, ¿ya? Vamos a pedir la dirección del Señor, ahí donde está, ¿no es cierto? Le voy a pedir que pues, si puede inclinar su cabecita, ¿ya? Cerrar sus ojitos, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que en todo, ¿no es cierto?, sea nuestro amado Dios y Padre Celestial, nuestro amado Señor Jesucristo, sean glorificados. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu glorioso nombre. Te damos, Señor, la gloria y la honra que solamente tú te mereces, Padre, en esta tarde, en esta noche. Porque tú has sido bueno, Padre amado, nos has cuidado, nos has bendecido, nos has guardado, nos has prosperado. Has estado con nosotros, Señor, a cada momento desde que nos levantamos, Dios mío, en este día. Padre bondadoso, Rey de misericordia, te pido, Señor, una bendición muy especial para cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Señor, que en este momento se encuentran conectados para el estudio bíblico. Gracias porque te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú has sido bueno, has sido fiel con nosotros y queremos responder y corresponder con ese mismo amor, Dios mío, con que tú nos amas. Ayúdanos, Dios mío, a serte fieles cada día, a honrarte, Señor, a darte el primer lugar de nuestra vida, a bendecir tu nombre, Padre, en todo momento y en toda circunstancia. Gracias, Dios mío, por darnos esta maravillosa instancia, este lindo momento, Señor, de poder estudiar tu palabra. Queremos ser enseñados e instruidos por tu Espíritu Santo, porque Él es nuestro Paracleto, Él es nuestro Maestro, Él nos enseñará todas las cosas, Él es el único que nos guía a la verdad, que eres tu amado Señor Jesucristo. Gracias te damos por este tiempo maravilloso, por aprovechar la tecnología, Dios amado, y poder esperar en ti confiadamente. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer siempre fieles a ti de todo corazón, para que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre. Te lo pedimos, Padre amado, y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey Salvador. Amén y amén. Muy bien. Hoy día teníamos que haber hecho las preguntas, pero no las vamos a hacer todavía. Las vamos a dejar para el próximo viernes. Ustedes se preguntarán por qué. Porque el viernes pasado en el estudio bíblico quedaron muchas dudas. Quedaron muchas dudas. ¿Ya? Entonces es mejor demorarnos un poquito más, ¿ya? Un estudio bíblico más, darle para el repaso, cosa que cuando lleguemos el próximo viernes a las preguntas, ¿no es cierto?, todos las respondamos relativamente bien, ya con respecto a este primer repaso. Todos tienen estas primeras hojitas que son 7, ¿ya? Si hay alguien que no las tenga, me avisa para enviárselas a su correo electrónico. Yo creo que todos la tienen, ¿no es cierto? Sí, ya la tienen impresa, porque esto ya hace como 3 o 4 semanas que ya iniciamos este estudio bíblico. Y, ¿no es cierto?, la idea es que la tengan impresa. Ahora, si pueden verlo ahí junto con en el correo electrónico y junto con el estudio bíblico, también no hay problema. Si se le hace así fácil, también no hay problema, ¿ya? Entonces, el viernes pasado hicimos un resumen, pero vamos a volver a hacer ese mismo resumen, ¿ya? Considerando, ¿no es cierto?, que hubieron preguntas, por ejemplo, de la hermana Loida, que es mi hermana también sanguínea, preguntando si la Pascua tenía que ver con el 25 de diciembre. No, pues nada que ver. Eso significa que la persona no sabe nada, no ha entendido nada, ¿ya? Entonces, es bueno, hermanos queridos, hermanas queridas, ¿no es cierto?, que hagamos mejor un excelente resumen para recién el próximo viernes, si Dios así lo quiere, ¿no es cierto?, poder hacer las preguntas que yo siempre hago, ¿no es cierto? Son más o menos unas 20 preguntas, 25, veces, dependiendo de lo que salgan más, generalmente salen bastante, ¿ya? Pero la idea es que se conteste. ¿Por qué? Porque si no se va a contestar bien, es seña que la persona no ha entendido nada, el hermano o la hermana no ha entendido nada. Y esa no es la idea. La idea es que se aprenda, aunque nos demoremos un poco más, pero que todos aprendamos de qué se trata esto.
¿De qué se trata este estudio bíblico de las fiestas del Señor, las fiestas de Yahweh, las fiestas de Yahvé? ¿Ya? ¿De qué se trata todo esto? Entonces, hermanos queridos, hermanas queridas, la idea es nunca ir corriendo, porque no estamos apurados, nunca eh, hacer algo a la rápida, ¿sí? Llegar y pasar una materia nomás, por así decirlo, y simplemente después que todo se olvide. No, 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 no. Ese no es el objetivo. El objetivo es, ¿no es cierto?, que aprendamos, aprendamos. Aunque sea un poquito, aunque sea súper básico, muy simple, muy sencillo lo que aprendamos, eso nos va a servir. Pero si solamente nos limitamos a decir, no, hermano Rudy, si se entiende, se entiende, se entiende, pero usted no entiende nada, se está mintiendo a sí mismo. Y, ¿no es cierto?, realmente cuando le hagan una pregunta, usted no va a saber nada, y esa no es la idea. La idea del estudio bíblico es aprender, que todos aprendamos, que todos seamos enseñados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Todos, absolutamente todos. ¿Ya? ¿Por qué todos? Porque todos necesitamos aprender de la palabra de Dios. Aquí no hay nadie que sea autosuficiente o que sepa más, sepa menos, no. La medida, ¿no es cierto?, que yo ame al Señor, lea su palabra todos los días, el Espíritu Santo de Dios me va a hablar más y me va a enseñar más de la Biblia. Pero si yo no leo la Biblia y si no oro, mi comunión con Dios va a ser flaca, simplemente, ¿no es cierto?, lamentablemente no voy a entender nada o voy a saber muy poco. Y por eso, ¿no es cierto?, afloran los pensamientos pecaminosos, los deseos de la carne, un montón de cosas que luchan contra el Espíritu. Entonces, para que eso no nos pase, hermanos queridos, hermanas queridas, necesitamos, ¿no es cierto?, siempre, siempre estar repasando de alguna u otra manera ya estos estudios bíblicos, ya sea leyendo simplemente, ya sea orando o ayunando, ¿no es cierto?, eh, como usted, ¿no es cierto?, le tome, pueda realizarlo de la mejor manera. ¿Para qué? Para entender de qué se trata este tema. El tema, ¿no es cierto?, de las fiestas del Señor es muy, muy importante, importantísimo, porque así, aquí se revela todo el plan de redención de Dios que Dios trazó para la humanidad a través de Jesucristo. Tiene que ver con Israel y con la iglesia. Por lo tanto, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, ¿no es cierto?, hoy día nos vamos a buscar ya a hacer el repaso nuevamente para que no queden dudas, para que no quede, ¿no es cierto?, un asunto así como que no entendí. ¿Ya? Para que no quede algo así como simplemente, no, ¿sabe qué más, hermano? No pude, no entiendo nada. Entonces, eso es un poco frustrante para mí, porque el Señor me tiene aquí, ¿no es cierto?, con el único fin de que todos podamos aprender, todos podamos ser entendidos en el conocimiento de la palabra de Dios y específicamente, ¿no es cierto?, de este tema, las fiestas del Señor de Levítico capítulo 23. No sé si hay alguna pregunta, mi amada hermana Patricia, mi amada hermana Miriam, mi amada hermana eh, Dalila, ¿quién más está por ahí? Mi amado hermano Enrique, Judita, no sé si hay alguien más por ahí que no haya nombrado. Mi amada hermana Sonia, creo que la nombré. Mi amado hermano Enrique también, mi amada hermana eh, Miriam. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Hermano Rudy, ahí dice que no abolió el Señor cuando vino Jesucristo el Sabbat. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta, hermana? Eso del Sabbat que dice que no vino el Señor, no abolió el Sabbat. ¿Qué quiere decir? Que Ya, mira. hasta el día de hoy ellos igual siguen, pero esa es la parte que no... Ya, para Israel como nación, como país, ellos tienen el deber, por la ley de Moisés, ¿no es cierto?, la ley que Dios le dio a través de Moisés, de guardar el Shabbat, el sábado. Ellos tienen que hacerlo. Dios le dijo que tenían que guardarlo por todas las generaciones. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí, se entiende. Entonces, este estudio, la hojita, las 7 hojitas, es de un hermano judío mesiánico. ¿Ya?
No se olviden, existen los judíos ultra ortodoxos, que ellos creen solamente en la Torá, es decir, los 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los ultra ortodoxos. Después vienen los judíos ortodoxos, que ellos creen solamente en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Y después vienen los judíos mesiánicos, que son, por así decirlo, como al lenguaje nuestro, los cristianos evangélicos, solamente que ellos no se dicen cristianos evangélicos, ellos se dicen judíos mesiánicos, que creen en el Mesías, en Yeshua HaMashiach, dicen ellos, para nosotros Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí. ¿Ok? Entonces, este hermano, judío mesiánico, ya, él ya, y este otro también, porque este es el grueso del estudio, ¿ya? El otro legajo, ¿no es cierto?, donde salen las 12 hojitas, ellos conservan mucho su raíz judía, hebrea, israelita. ¿Ya? Entonces, de alguna u otra manera, hermana Miriam, de alguna u otra manera, ellos todavía tienen la tendencia a guardar el Shabbat, a guardar la ley mosaica, ¿ya? Aunque creen en Yeshua. Pero, ¿no es cierto?, les falta repasar más el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Esos 2 libros, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, habla claramente que la justificación del hombre para con Dios a través de la sangre de Cristo. La justificación es por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, no por los mandamientos de Moisés, no por la ley mosaica, por así decirlo. Mosaica se refiere a la ley de Moisés. No, por las obras de la ley, por poner la confianza en la ley, nadie va a ser justificado. ¿Por qué nadie? Porque Jesucristo en Mateo capítulo 16, ¿no es cierto?, explicó claramente que toda la ley y los profetas dependen de 2 mandamientos. Sí. Uno, amarás al Señor Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante. Sí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo, de su propio lado, el Dios que se hizo ser humano, no era un charlatán, por si acaso. No, el propio Señor Jesucristo nos enseñó que dijo, de estos 2, de esos 2 mandamientos, sí, depende toda la ley y los profetas. Sí. Nuestros amados hermanos judíos mesiánicos tienen que entender eso en su espíritu, por revelación del Espíritu de Dios, como lo entendemos nosotros. Que la ley de los 10 mandamientos, de los 600 mandamientos y tantos que tienen, se resumen en 2. En amar a Dios por sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a sí mismo. Una pregunta, ¿usted cree que sin Jesucristo en el corazón, sin ser templo del Espíritu Santo, vamos a poder amar a Dios? No. ¿No? ¿Vamos a poder amar al prójimo? Menos, porque si no hay temor de Dios, si no ama a Dios, una persona que no tiene Cristo en su corazón, que no es templo del Espíritu Santo, ¿va a amar a Dios? No, ¿de qué le importa nada? ¿Va a amar al prójimo? Menos. ¿Entienden? Entonces, para estos hermanos, ¿ya?, de las 7 hojitas, de las otras también, ellos tienen la tendencia natural, por genética, lo llevan en la sangre, el hecho de que no, que el Shabbat, que todavía hay que guardar el Shabbat, que el sábado, que esto y cosas así. Por ejemplo, no comen carne de cerdo, carne de chancho. ¿Te digan? Hermano, ellos ¿Sí? ¿Sí? ¿cuántos me dijo? Los 2 últimos menos los mesiánicos, los 2 primeros que me nombró usted, ellos, ya. A nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo tomaron? ¿Como no creen en él? ¿Como revolucionario? Claro, no, los judíos ultra ortodoxos, que creen solamente en la Torá, los 5 primeros libros de la ley, ¿ya? Después los judíos ortodoxos, que creen en el Antiguo Testamento solamente, ¿ya? Ellos no rechazan a Jesucristo. No, Jesucristo fue un revolucionario, lo pisotean, lo escupen, lo maldicen. Sí. Y hasta el día de hoy, Israel está así. Está así, espiritual. Por eso es que Pablo, en tiempo de Pablo, imagínense, hace 2000 y tantos años atrás, Pablo dice que cuando ellos leen la ley, los días sábados, en el Shabbat, ¿no es cierto?, leen la ley de Moisés, tienen un velo. Tienen un velo, como nación, como nación. Ahora, el judío, ¿no es cierto?, de la nación de Israel, que abre su corazón a Jesucristo el Mesías, pasa a ser judío mesiánico y pasa a ser un hermano en Cristo, porque pasa a formar parte de la iglesia. Pero ellos reúnen, por así decirlo, características especiales que por ser de la nación de Israel
llevan, pero como se les enseñó desde pequeño, ¿no es cierto?, a guardar el Shabbat, que la ley, que el reposo, una serie de cosas. Y que eso no sirve para la justificación con Dios, pues. Con Dios, la única forma de que el hombre sea justificado delante de Dios es a través de la sangre de Cristo, del sacrificio de Jesucristo, de la obra expiatoria, sustitutiva que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, que Jesús tomó nuestro lugar. Eso es lo que vale para Dios, pues. El resto no es que sea malo, sino que nos sirve para la justificación del hombre para con Dios. Entonces, para que una persona cumpla esos dos mandamientos que dijo Jesucristo, de amar a Dios por sobre todas las cosas y de amar al prójimo, porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, hay que tener a Jesús en el corazón, pues, hay que ser templo del Espíritu Santo. Para tener a Jesucristo en el corazón, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y recién ahí, ¿no es cierto?, el Padre Celestial envía el Espíritu de Dios y nos sella con el Espíritu Santo. Y por eso podemos entender la Biblia. Y Romanos 8:9, ¿qué es lo que dice? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por él, Espíritu Santo. Lo que dicen Señor, Señor de la boca para afuera es otra cosa. Pero los que realmente cuando decimos Señor Jesucristo es porque amamos al Señor, reconocemos su señorío en nuestra vida, etcétera, etcétera, ya, es porque tenemos a Jesús realmente en nuestro corazón. ¿Ya? Entonces, la ley de Dios es una ley de amor, de amar a Dios por sobre todas las cosas y de amar al prójimo. Pero una persona en estado natural, como decimos en Chile, el día del níspero, por no decir nunca, va a amar a Dios y va a amar al prójimo. Podrá tener cierto respeto hacia Dios y cierto algo al prójimo, pero el momento en los que uno no le interesa a Dios, no le interesa nada, ni menos amar al prójimo. Lo atropella, no hay, que no le importa ni una cuestión, si puede hacerle daño, robar, mentir, engañar, apuñalar por la espalda, ya es una persona en estado natural, que no conoce a Jesucristo, aunque sea muy religioso o religiosa, aunque vaya a la iglesia evangélica, aunque tenga los testigos de Jehová, aunque vaya a la iglesia católica, le reza a todos los santos, puede tener la religión que quiera, pero si no ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo en su corazón. No sé si le responde, hermanita mía. Sí, mi hermano, sí. En parte, sí, yo entiendo todo esto, mi hermano, es que ellos siguen guardando eso, toda la ley, como decirlo, Sí. pero igual no pueden cumplir toda la ley. No sé. Sí, Es no van a poder. imposible. Imposible, y como humanos, hasta con No el se puede. pensamiento. Exactamente, mi hermano. Ya, mi hermano, muchas gracias. Claro, ya, muy bien, hermana querida, su pregunta. Entonces, no van a poder nunca guardar la ley. Los adventistas están perdidos. Si nunca van a poder guardar la ley, solamente a través de la fe de Jesucristo no podemos tener las dos cosas. O tenemos la gracia o tenemos la ley. Y Pablo dijo que por la ley, ¿no es cierto?, todas esas cosas no sirven para nada, porque no se puede justificar el hombre para con Dios a través de la ley. La ley no es de fe, dice, sino que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, pero hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y como humanos, más de alguna vez nos vamos a equivocar, pues entonces eso no sirve. En cambio, en la gracia, en la obra sustitutiva de Jesucristo en la cruz del Calvario, la fe en su sangre, nosotros nos acogemos y el Señor nos perdona todo. El Señor, el Padre Celestial, nos ve como si nosotros nunca hubiésemos pecado, como si hubiésemos cumplido toda su ley de amor, de amar a Él y de amar al prójimo. Y resulta que, como humanos que somos, ¿a dónde hemos cumplido todo eso? Todos pecamos, todos fallamos de alguna manera. Si no es todos los días, por lo menos cada cierto tiempo mentimos, en fin, cuánta cuestión mala que tenemos en nuestro corazón. ¿Ya? Entonces, estos hermanos, este hermano, ¿no es cierto?, no es la excepción. Este hermano, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, él, con sus raíces bien judías, dice que no, que el Shabbat no ha sido abolido, que el Shabbat no ha sido abolido. ¿Quién es nuestro verdadero reposo? Jesús de Nazaret, nuestro Señor. ¿Ya? ¿Quién más? A ver, ¿quién es nuestro verdadero reposo? A ver si todos pueden contestar. Jesucristo, hermano. Jesús. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién más? A ver, todos los demás hermanos pueden contestar lo mismo. Hermano Enrique, Amén, hermano hermano. Tony, Amén, hermano Rudy. ¿ya? Uldita, hermana Patricia. Sí, ¿Quién es? hermano, nuestro Señor Jesucristo en nuestro reposo.
Él, por supuesto, pues. Jesucristo lo es todo, 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 todo. No necesitamos nada más que tener a Jesucristo en el corazón, porque Él cumplió todo. Cuando Él murió, derramó su sangre sin mancha, sin pecado para nosotros los pecadores, Dios perdona todos nuestros pecados. Nos hace como si nosotros nunca hubiésemos pecado. ¿Ya? Y como Jesús cumplió toda la ley, Dios nos mira como que si nosotros hubiésemos cumplido toda la ley. ¿Te fijas? Entonces, todos los beneficios están en nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. ¿Ya? En Él tenemos todo, no nos falta absolutamente nada. Sea judío o sea gentil. Gentil en cuanto a la nacionalidad. ¿Se entendió bien? Sí, hermano, ¿Alguien estamos en el Shabbat, entonces. Shabbat. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación? Antes de iniciar este repaso. Hermano ¿Sí? Rudy, ¿Sí? aún que usted dijo, dice, nuestro Señor cumplió con toda la ley, ¿y por qué aún así el pueblo de Israel no se dio cuenta? Tan ciegos estaban. Tan horriblemente ciegos, pues, hermana. Si por eso lo crucificaron, imagínense. No nos van a pedir a nosotros. Si fueron capaces de llevar a la cruz al Hijo de Dios, que era sin mancha y sin pecado, imagínense nosotros. Si tuvieran la oportunidad, nos colgarían vivos. Porque están ciegos. Espiritualmente están muertos. Israel volvió a ser una nación independiente, un país, ¿no es cierto?, el 14 de mayo de 1948. Hace 73, 74. ¿Ya? Ahora en mayo cumplen 74. Pero ellos volvieron a la vida, digamos, física, una restauración física, ¿no es cierto?, que se dio en lo que dice el profeta Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. Pero espiritualmente Israel se ha muerto. Son unos pocos que son judíos mesiánicos, es decir, judíos de la nación de Israel, ¿no es cierto?, hebreos, que creen en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach. Y ellos no se dicen cristianos evangélicos, ellos se dicen judíos mesiánicos, ¿ya? Pero conservan mucho de esas tradiciones. Les vuelvo a decir, no, que algunos se ponen el burrito, la equipada, otros todavía siguen guardando el Shabbat y una serie de cuestiones, y eso no sirve de nada. Todo lo que aquí sirve es lo que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Eso es lo que vale, eso es lo que sirve para con Dios, la justificación del hombre para con Dios. El resto, si yo como carne chancho o no como carne chancho, es otra cosa. Que si yo trabajo el día sábado o trabajo el día domingo, es otra cosa, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. No sé si le responde, hermanita Patricia. Amén, hermano, gracias. ¿Ya? Y nuestro verdadero reposo, Jesucristo, el Hijo de Dios, pues. Él es nuestro verdadero reposo, ya estamos en Él, ya estamos en Cristo. ¿Ya? Ya no necesitamos nada más. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Quién más está por aquí? A ver. Está hermana Sonia, Uldita. Ah, salió la hermana Dalila, ya. Hermano Enrique, ¿alguna pregunta antes de iniciar el repaso? Nada, hermano Rudy. Ya. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer una vez más, este día viernes, ¿no es cierto?, este repaso, ¿ya? Esta hojita, de este legajo, con 7 hojas. ¿Para qué? Para que el próximo viernes hagamos las preguntas, obviamente, de este tema, ¿no es cierto?, esta primera parte que es como una introducción, ¿ya? Es como una introducción para que el próximo viernes, cuando hagamos las preguntas, ¿no es cierto?, tengamos idea de qué se trata. Y no decir, no, si la Pascua tiene que ver con el 25 de diciembre, no, es una estupidez. Eso significa que si alguien, yo hago una pregunta, a ver, la Pascua de la fiesta solemne tiene que ver con el 25 de diciembre y alguien dice verdadero, ese hermano, esa hermana no entendió nada. No entendió nada del tema. ¿Ya?
porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, absolutamente nada, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer este repaso nuevamente, ¿ok? Muy bien, ¿tienen todos sus hojitas o el correo electrónico? Ya, todo, muy bien, Hermano excelente. Rudy, hermano ¿Sí? Rudy, ¿Sí? existe hasta los días de hoy lo que llama la Iglesia Católica cuando es el nacimiento de Jesús, siempre dicen feliz Pascua y próspero año nuevo, cuando se saludan. ¿Sí? Eso como que está arraigado y a veces el pueblo evangélico también copia lo que dice el mundo. Entonces hay una mala doctrina, o sea, desde el comienzo se enseñó mal la palabra Pascua, porque ellos, la Iglesia Católica nos enseña que es el nacimiento de Jesús. De por ahí se guían. Entonces nosotros Correcto. ahora estamos entendiendo la verdadera Pascua que se celebraba y en la cual anduvo Jesús también participando. Eso sería, hermano. Claro. Muy bien, hermano Enrique, muchas gracias. En realidad es eso. Las fiestas del catolicismo romano tienen todo su origen en Babilonia. No tienen nada que ver con Levítico capítulo 23 que nosotros estamos estudiando. Nada, absolutamente nada. ¿Ya? Las fiestas paganas del paganismo romano vienen todos de lo que es la cultura babilónica, griega, romana y todo ese tipo de cosas. No tienen nada que ver con las fiestas del Señor, con lo que Dios estableció en su palabra. Que a todo esto las fiestas no eran solamente para saltar, bailar y pasarlo bien. Te vuelvo a decir, eran una sombra, como dice Pablo ahí en Colosenses, ¿no es cierto?, de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que vino? Jesucristo, el Mesías. Para nosotros es pasado, porque esto ya pasaron 2000 años atrás. Jesucristo cumplió todo en las 4 primeras fiestas, claro, pero faltan todavía 3. Entonces, todo lo que tiene que ver con el catolicismo romano no tiene nada que ver con Dios ni con la Biblia, nada. Ahora, si el pueblo cristiano evangélico todavía dice, ¿no es cierto?, feliz y próspero año nuevo, es porque realmente ahí en esa congregación, esa corporación, como lo que sea, no estudian, pues, no estudian la palabra de Dios, no estudian la Biblia, se dedican a repetir como loro lo que el resto de la tradición dice. Entonces, cuando uno como le dijera, habla estas cosas, el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, no saca la venda. Espera un poquito. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos quita la venda y podemos, ¿no es cierto?, entender lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando yo comparto esto, muchos hermanos empiezan, oye, el hermano, que la gracia de Dios sobre su vida, ya, sí, está bien, pues en el fondo esto es de la gracia de Dios en mi vida. Pero esto no es nada del otro mundo. Si esto es lo que deberíamos estudiar, lo que debería conocer todo el pueblo cristiano evangélico. El problema es que nuestros amados siervos, nuestros amados pastores no estudian, ¿ya? Y como no estudian, esta cuestión les queda, por así decirlo, un poco grande, como poncho. Y no debería ser, porque se dan cuenta que al estudiarlo, en el fondo lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es preparándonos, capacitándonos en el conocimiento de la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Y no soy yo digo, en Radio Aliento, yo no soy nada, yo no soy nadie, soy un simple hermano en Cristo, ¿no? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero eso va directamente proporcional, ¿no es cierto?, cuántas veces hemos leído la Biblia, cuánto oramos, cuánto ayunamos, cuánto estudiamos y una serie de cosas más, pues, ¿ya? Para no venir a hablar de estupideces o cabezas de pescado. Hermano Rudy. Hermana Miriam. Ahí hacen errar a toda una congregación, por hermano. Sí, por supuesto. Porque hay algunos que celebran y dicen para compartir. Así es. Sabemos que no es así, pero es para compartir. Así en mi congregación dijeron esa frase. Sí, pues sí sé. Para compartir. Prefieren
prefieren, en vez de hacerle caso a la Biblia, prefieren hacerle caso a las tradiciones que no tienen nada que ver con Dios ni con su palabra. Entonces después, no tan solo Satanás se ríe, sino porque después a veces viene el juicio sobre esa congregación, sobre el hermano, y dice, oye, pero ¿por qué si el pastor es tan dedicado a la oración y esto, y mire lo que le pasa? ¿O por qué el hermano tanto, la hermana tanta? ¿Por qué le pasa? Porque no obedecen a la palabra de Dios. ¿Entienden? Tenemos que entender que Dios es nuestro Padre Celestial, Jesucristo es nuestro Salvador, pero Dios es un Dios santo. ¿Ya? Entonces, bienvenido, ¿quién está ingresando? ¿Ingresó un hermano? ¿Una hermana? Bendiciones, hermano Rudy, hermana Nati. Hermana Natalie. Hermana Natalie, ya. Bendiciones. Estamos recién empezando, estamos haciendo una introducción, un pequeño repaso. Entonces, nosotros, hermanos queridos, cuando un pastor no se prepara, no se capacita, ya es un neófito, sigue las corrientes de este mundo, sigue las tradiciones del mundo, la fiesta del mundo, pensando, ¿no es cierto?, que se está honrando a Dios y por eso no pasa nada. No hay milagros, no hay sanidades, no fluye el Espíritu de Dios, hay un cansancio, hay una pesadez, hay solamente emociones cuando se canta la alabanza y después todo eso se apaga. Porque no está la verdadera palabra de Dios, la verdadera doctrina, la verdadera sana doctrina, ¿ya? Entonces, por eso, hermanita Miriam, pasan esas cosas. Y cuando al distinguido pastor, distinguido siervo, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo abre el entendimiento, tiene dos opciones. O se dedica a estudiar esto, la palabra de Dios, o se sigue rigiendo, ¿no es cierto?, por vamos a decir así, por los dogmas de la corporación, por los mandamientos de la corporación, por lo que dice la corporación, o la denominación, como se quiera llamar. O las costumbres del mundo. Con las corrientes Por del ejemplo, mundo. claro, la iglesia bautista, por ejemplo. Todos ellos celebran, ¿no es cierto?, la gran mayoría de las festividades que tienen que ver con la iglesia católica. Y eso que las iglesias bautistas se dedican a estudiar, pero estudian harto. Los adventistas, que chocan mucho con los católicos, pero resulta que celebran todas las festividades del catolicismo romano. Entonces, ¿quién entiende eso? ¿Cómo puede ser posible? Entonces, nosotros no somos anarquistas, claro que no, claro que no. Pero sí nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios y estamos dispuestos que cuando el Espíritu de Dios quite la venda, a obedecer la palabra del Señor. Bien, no sé si hay alguna pregunta más para ya entrar en el repaso. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? No tenga miedo, por favor. Hermano, Para ahora viene el Viernes Santo, usted sabe que todo eso que viernes, Ya. sábado y... Correcto. No, por eso les digo, nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver, hay nada que celebrar, nada que conmemorar, nada. Absolutamente nada. ¿Ya? Se lo expliqué, no me acuerdo qué hermano, el viernes pasado. No sé si la hermana Patricia parece que fue, ya, que Jesucristo no murió un día viernes. Jesucristo murió un día miércoles. Sí. Claro. Entonces, para que se cumpla la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Muy bien. Comenzamos. ¿Tienen todas las hojitas, por favor? ¿Tienen todas las hojitas? ¿Ya? Si me pueden colocar un corazón, un pulgar, ¿ya? Yo voy a colocar un corazón aquí, a ver. ¿Ya? Todos, sí, todos. Excelente, todos tienen la hojita, se pueden colocar un corazón, un pulgar arriba, lo que tenga la aplicación, ¿ya? Muy bien. Entonces, yo les decía, aquí llegó recién mi madre, hermana Natalie, no sé si está con el hermano Jorge ahí, ¿ya? Hoy día tenemos que haber hecho las preguntas, pero, ¿no es cierto?, como quedaron muchas dudas. Hermana Sonia. Hermana Sonia. Hermana Sonia. ¿Usted levantó la mano? Hermana Sonia. No, hermano Rudy, no se preocupe, no, nada. Me Ya. equivoqué. Ya. Ujú. Tiene que colocar el corazón ahí por hermana Sonia. Ya. Yo les decía que el viernes pasado, ¿no es cierto?, quedaron muchas dudas.
Entonces, ¿para qué vamos a hacer preguntas si quedaron tantas dudas? Entonces, la idea es esa, que no hayan dudas, que no haya dudas, sino que entendamos, porque yo perfectamente podría haber hecho las preguntas y vamos haciendo las preguntas, pero al final, si usted o yo no entendemos el tema, ¿para qué vamos a responder? ¿Para qué vamos a contestar? Porque puedo decir, ya no, si es verdadero, no, si es falso aquí y acá, pero al final después no entiendo nada. Eso me frustra un poco, porque yo estoy haciendo todo el esfuerzo para explicarle lo más simple y lo más sencillo para que usted entienda en líneas generales, por último, de qué se trata esto, de qué se trata este tema de las fiestas del Señor. Entonces, por favor, cuando tenga duda, pregunta, consulta, hágalo. Levante la manito o abra su micrófono y diga, hermano, no entendí nada, ¿lo puedo explicar de nuevo? Lo vuelvo a explicar de nuevo, 1, 3, 5, 10 veces, las veces que sean necesarias. Amén. No sé si se entendió todo bien hasta el momento. Ya, muy bien. Ah, ¿quién llegó por ahí? ¿Quién llegó? ¿Quién se unió? Lola, bendiciones. Ah, la Lolita, Loida. ya, muy bien, Loida y Bendiciones Mario. para todos. Ya, muy bien. Entonces, hoy día vamos a hacer nuevamente este repaso para el próximo viernes hacer las preguntas, porque la idea es que el tema se entienda bien. ¿Ya? Si no se entiende bien, no sacamos nada con hacer las preguntas, porque al final podemos responder verdadero, falso, como les decía, ya, y hacerlo bien, pero si no entiendo el tema de qué se trata todo esto, al final no voy a saber nada. Y la idea es que por lo menos entendamos en líneas generales de qué se trata todo esto. Ahora, estas 7 hojitas que ya les he mandado a todos a su correo electrónico, las 7 hojitas, son la introducción, porque el grueso del estudio bíblico está en estas otras 12. Estas otras 12 hojitas. Ahí está el grueso del estudio bíblico. Entonces ahora estamos solamente en la introducción, que esto es como un repaso, unas líneas generales, una idea general para ver de qué se trata las fiestas del Señor. ¿Ya? Entonces, usted lo que tiene que hacer es imprimirlas, pues yo se las mandé a su correo electrónico. ¿Ya? Ahora, si alguien todavía no las tiene, avísenme para enviárselas, ¿no es cierto? Y usted va a un ciber ahí, o si tiene impresora en su casa, las imprime de ahí sin ningún problema. Muy bien. Entonces, las fiestas del Señor son 7. Las fiestas del Señor son 7, según, ¿no es cierto?, lo que tenemos en este estudio bíblico, en este resumen. Y las encontramos, nuestra base bíblica está en Levítico capítulo 23. ¿Ya? Para que tome su Biblia, abra su Biblia ahí, ¿no es cierto? Busque Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Yo tengo mi Biblia abierta aquí, en Levítico capítulo 23. Entonces, en Levítico capítulo 23 encontramos, ¿no es cierto?, las 7 fiestas del Señor, o 7 fiestas solemnes, o 7 fiestas, ¿no es cierto?, de Dios, que son, ¿no es cierto?, no son fiestas judías, sino que son fiestas del Señor, fiestas de Yahvé, de Jehová, de Yahweh, como usted quiera decir. Entonces nos encontramos primero, aquí en este estudio bíblico habla ahí del Shabbat, del día de reposo, pero no, eso no es una fiesta, ¿ya? Eso es un mandato de Dios para Israel. Para nosotros, nuestro verdadero reposo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es nuestro verdadero reposo. Luego, ¿no es cierto?, la primera fiesta la encontramos en Levítico capítulo 23, versículo 5. Yo le dije ahí, hace 3 semanas que ya le estoy diciendo, ¿no es cierto?, que coloque ahí Levítico 23 en su Biblia, en el verso 5 coloque un número 1, o colóquele la Pascua. Bueno, ahí dice la Pascua, o fiesta número 1, ¿ya? Que en hebreo es Pesaj, en español es Pascua. ¿Qué significa eso, Pesaj? Que al español se traduce como Pascua, es pasar por alto. Ese es el significado etimológico, pasar por alto. Pesaj significa pasar por alto. ¿Por qué pasar por alto? Porque cuando el pueblo de Israel iba a salir, ¿no es cierto?, en esa noche de Egipto, Dios le dijo por medio de Moisés que mataran un corderito, untaran el dintel con la sangre del cordero, y el ángel de la muerte iba a pasar por alto. ¿Ya? Iba a pasar por alto.
Eso es Pesaj, pasar por alto. Entonces, la nación de Israel celebra Pesaj, Pascua, pasar por alto, cuando el ángel de la muerte, ¿no es cierto?, pasaba por alto. No así, ¿no es cierto?, en los egipcios, ¿no es cierto?, y aún hasta su ganado, ¿no es cierto?, que murieron todos los primogénitos, empezando por el primogénito de Faraón, murieron todos. Entonces, eso significa Pesaj, traducido al español, Pascua. Llevado, por así decirlo, ¿no es cierto?, el cumplimiento en Jesucristo, en el Mesías, es cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, derramó su sangre bendita. ¿Ya? Eso simboliza la primera fiesta. Segunda fiesta, Hag Hamaxá. Hag Hamaxá significa, eso es en hebreo, traducido al español, panes sin levadura. ¿Ya? Los panes sin levadura. Aplicado a Jesucristo el Mesías, simboliza su cuerpo que estuvo en la tumba, ¿no es cierto?, 3 días y 3 noches, pero sin pecado. Eso es muy importante. El cuerpo de Jesucristo no se aguzanó, no se pudrió. ¿Por qué no? Porque era sin pecado. El cuerpo de nosotros sí, en 24 horas, en 2 días, en 3 días está podrido. ¿Por qué? Por a causa del pecado. En cambio, Jesucristo no se olvide que Jesucristo no fue engendrado por un papá humano, como usted y como yo. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, su cuerpo y su sangre eran sin pecado. Eso significa, ¿no es cierto?, la fiesta de los panes sin levadura. El cuerpo del Señor Jesucristo en la tumba, pero sin pecado. Luego, ¿no es cierto?, vamos a la siguiente fiesta que dice ahí, en hebreo, Bikurim, con 2K, Bikurim. Traducido al español, la fiesta de las primicias o primicia. ¿Qué simboliza esto? A Jesucristo, cuando Jesucristo resucitó como primogénito de los muertos. Eso lo vimos, ¿no es cierto?, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Primogénito de los muertos significa primero resucitado de los muertos, que nunca más muere. Nunca más muere. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jesucristo resucitó a su amigo Lázaro, pero Lázaro después murió de viejito, murió como mártir de la iglesia, no se sabe. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, pero esas personas después tienen que haber muerto de viejito por causa del Señor, no sé, pero volvieron a morir. ¿Se fijan? En cambio, Jesucristo murió, resucitó, pero nunca más muere. Entonces, esta fiesta de las primicias, ¿no es cierto?, apuntan a eso, a que Jesucristo resucitó de los muertos con un cuerpo incorruptible y nunca más muere. Luego vimos, ¿no es cierto?, la fiesta de Shavuot, ¿ya?, que también se conoce como la fiesta de las semanas. Fiesta de la semana. Para nosotros apunta, ¿qué cosa? Cuando vino el Espíritu Santo de Dios a morar a la iglesia, en Pentecostés. Entonces, en tiempos de cuando Israel salió de Egipto, llegaron al monte Sinaí, caminaron 47 días. El Señor le dijo a Moisés, santifica al pueblo o prepara al pueblo durante 3 días, 47, 48, 49, 50. A los 50 días bajó la gloria de Dios ahí al monte Sinaí y el Señor, ¿no es cierto?, Dios le entregó a Moisés, ¿no es cierto?, las tablas que el Señor escribió con su propio dedo, con su propia mano. ¿Ya? Esas tablas, ¿no es cierto?, se le entregó a Moisés. Es decir, el Señor, ¿no es cierto?, le entregó a Israel las tablas de la ley, los 10 mandamientos y todo ese tipo de cosas. Para nosotros, ¿qué simboliza para la iglesia? La venida del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. A la iglesia, morar al corazón del creyente hasta el día de hoy. ¿Se fijan? Luego, la siguiente fiesta, Yom Teruah, o Día de Trompeta. Perdón, estas primeras 4 fiestas, es decir, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, Jesucristo ya las cumplió. Se cumplieron esas 4 primeras fiestas. Entonces nos quedan 3. Fiesta de las trompetas, Día de Expiación y Sucot o Cabañas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si el Señor Jesucristo cumplió las 4 primeras fiestas, también va a cumplir las otras fiestas restantes. ¿O no? No, pues también las va a cumplir, pues. Si el Señor cumplió las 4 primeras fiestas, también las otras 3 las va a cumplir. Entonces, la fiesta que sigue es Yom Teruah o Día de Trompeta, que eso apunta, ¿no es cierto?, exclusivamente al rapto o arrebatamiento de la iglesia y también a los 7 años de la gran tribulación aquí en la tierra. A eso apunta la fiesta de las trompetas. Luego, ¿no es cierto?, viene el día de Yom Kippur, que es el día de expiación, donde el sumo sacerdote en Israel entraba al lugar santísimo. No se olvide que el atrio,
el tabernáculo de Moisés tenía 3 partes. Tenía un atrio, que era un patio donde entraban solamente los varones, las mujeres no podían entrar. Después estaba el lugar santo, donde estaban los sacerdotes ministrando todos los días, y más adentro el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una sola vez al año, en el día de expiación. ¿Ya? Entonces, ¿a qué apunta esto? Primero, ¿no es cierto?, cuando Jesucristo resucitó de los muertos, ¿ya? Él le dijo a María Magdalena, no me toques, María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre. Jesús no podía ser tocado por nadie. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo no podía ser tocado por nadie, ni por su esposa, ni por su papá, ni por su abuelita, ni por su hija regalona, ni por su nieto regalón, por nadie. Si ese hombre entraba con pecado en la presencia de Dios, caía fulminado. Y nadie podía entrar a sacarlo, entonces entraba con una cuerda, ¿ya? Y con esa cuerda lo arrastraban ahí, y el hombre no se había santificado bien. Y por no santificarse bien, la presencia de Dios lo mataba. Otro sumo sacerdote. ¿Me digan? Entonces, Jesucristo, cuando resucitó, le dijo a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, ¿ya? Porque el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en ese día de expiación, no podía ser tocado por nadie. Tenía que purificarse durante 7 días el sumo sacerdote para entrar ahí al lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿no es cierto? Jesucristo resucitó, le dijo a María Magdalena, no me toque, el Señor subió arriba. Y como dice, ¿no es cierto?, el autor de Hebreo, roció con su propia sangre el lugar santísimo celestial. Por eso es que ahora usted y yo tenemos entrada a la presencia de Dios. Antes no. Antes nadie podía llegar arriba al cielo. Me refiero con la oración. No se olvide que nosotros llegamos a la presencia de Dios no, a ver, Señor, voy a pegar un viajecito arriba. No, pues a través de la oración. ¿Ya? Entonces, Jesucristo, ¿no es cierto?, abrió a través de su carne, de su cuerpo y de su sangre bendita un camino nuevo y vivo hacia arriba, hacia el Padre Celestial. Entonces, eso fue simbolizado, ¿no es cierto?, cuando el velo del templo, cuando Jesucristo murió, se rasgó de arriba abajo, se rompió. Significa que Dios mismo, ¿no es cierto?, rompió ese velo y ahora la presencia del Dios Todopoderoso, la presencia de Dios, puede llegarse solamente a través del Mesías, a través de Jesucristo, de su sangre bendita. Entonces, ese trabajo, esa obra, la hizo el Señor Dios Todopoderoso, el mismo Dios que se hizo ser humano, pues, Jesucristo. ¿Ya? Entonces ahora, cuando usted y yo oramos, entramos a la misma presencia de Dios. Entonces, en el día de expiación, ¿ya?, entraba el sumo sacerdote para pedir perdón por los pecados de la nación de Israel. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, entró una sola vez arriba al santuario celestial y con su sangre, con su ofrenda, hizo, ¿no es cierto?, perfectos para siempre a los santificados. Y por último, la fiesta de Sukkot, en hebreo, traducido al español, es cabañas o enramada o ramada, como lo conocemos en Chile. ¿Ya? Simboliza, apunta, ¿no es cierto?, al reinado milenial del Señor Jesucristo. Perdón, en el día de expiación también apunta a Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando Él venga en su segunda venida, primariamente, ¿no es cierto?, apunta a que Él entró al lugar santísimo celestial, a expiar el santuario de Dios para que usted y yo pudiéramos llegar a través de la oración. Primariamente, básicamente, primero fue eso. En segundo lugar, ¿no es cierto?, simboliza también la segunda venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra, la segunda venida literal, muy distinto al rapto, arrebatamiento de la iglesia, son dos cosas distintas. Y, ¿no es cierto?, Él ahí va a limpiar la inmundicia de Israel, de Jacob. ¿Para qué? Para que Israel, ¿no es cierto?, pueda entrar a través de la salvación, a través del Mesías, y, ¿no es cierto?, pueda después, ¿no es cierto?, ser gobernante con el Señor Jesucristo en su reinado milenial, que es la fiesta siguiente, Sukkot o Cabaña, que apunta, ¿no es cierto?, al reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Se entendió bien? ¿Alguna pregunta? Si no se entendió bien, por favor, lo vuelvo a explicar, pero por favor, quiero que se entienda bien este resumen que estoy haciendo. Si alguien no entendió, para volver a explicarlo, no tenga miedo, no tenga vergüenza. ¿Se entendió bien? Ana Natalie, Lolita, hermano Jorge, Mario, Huldita. Hermano Rudy, ¿Sí? el del velo yo no lo entiendo mucho.
el velo que se rasgó. Ujú. Sí, Ya, cuando Jesucristo, ¿no es cierto?, dijo consumado es y murió, expiró, murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, no de abajo para arriba. Eso significa que el Señor tiene que mandar un ángel, y cuando el Mesías muere, el ángel le coloca una espada y rompió ese velo, porque ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, era una cortina, nada más que era una cortina bien gruesa, ¿ya? Entonces, ese lugar santo, separado del lugar santísimo por una cortina, ya, nosotros diríamos hoy en día una puerta, pero no era una puerta como nosotros la conocemos, era una cortina. Entonces, el acceso al lugar santísimo solamente era permitido por Dios, ya, pero por el sumo sacerdote, no por los sacerdotes que ministraban en el lugar santo. Por eso es que el tabernáculo de Moisés tenía tres partes: el atrio, el patio, el lugar santo donde estaban los sacerdotes y el lugar santísimo. Eso, cuando Salomón construyó ya el templo, tenía lo mismo: el atrio, el patio, el lugar santo donde estaban los sacerdotes y el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, ese acceso, eso cuando que se rompió ese velo, ya esa cortina se rompió de arriba abajo, ¿sí? Se rompió, significa simbólicamente que ahora el acceso a Dios es absolutamente abierto, pero solamente a través del Mesías, de Jesucristo, de la sangre bendita del Señor Jesucristo, de su sacrificio expiatorio. Es decir, podemos llegar a Dios, a la presencia de Dios mismo, pero solamente a través del Mesías. Eso simboliza, hermano querida, que se rompió esa cortina. Dios rompió eso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos acceso libre a Dios, pero solamente a través de Jesucristo. Las personas que no conocen al Señor Jesucristo, que no tienen a Jesús en su corazón, simplemente no, Dios no las acepta. Pero los que sí tenemos entrada al lugar santísimo, lo hacemos solamente confiando, ¿no es cierto?, en la sangre del Señor Jesucristo, en sus méritos, etcétera, etcétera. No sé si le responde, hermanita Patricia, si se entendió bien. amén, hermano, muchas gracias, no la entendía, pero ahora entendí. Muchas gracias, hermano. Ah, muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Si no, para seguir con el repaso. Oye, hermano, eso es todo Ya. simbólico, obviamente que es simbólico. ¿Cómo? ¿Esto es simbólico? Sí, O eso, como dice Pablo ahí en Colosenses, es una sombra de lo que había de venir. Estas 7 fiestas, Pascua, panes y levadura, la primicia, la fiesta de la semana, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y el día de cabaña, ¿no es cierto? Estas 7 fiestas apuntan a Jesucristo, a la obra de redención que Dios tenía planificado para el ser humano. Apuntan a la obra del Mesías, Jesucristo. Entonces, Pablo ahí en Colosenses dice que todas estas festividades eran una sombra de lo que había de venir, como tú dices, un símbolo, pero apuntaban ¿a quién? Al Mesías, a la obra del Señor, a la obra de Jesucristo. cuando Salomón construyó el templo, todavía Jesucristo ahí todavía no había nacido, ¿cierto? No, pues y Salomón existió como 1000 años antes de Cristo. Claro. Uh-huh. ¿Y No, eso sí, por qué tanto derribar ese templo tan hermoso y tan lindo? ¿En qué año se hizo pedazo? Eso no los hace mucho. babilonios en el año 586 antes de Cristo, los babilonios. El primer templo, Salomón. Y eso después fue reconstruido, ¿no es cierto?, con Esdras, Zorobabel, Nehemías, etcétera. Y ese segundo templo fue derribado por los romanos en el año 70 después de Cristo. También fue destruido hasta el día de hoy. Un templo tan hermoso, claro, que costó tanto para construirlo, los pilares, hasta mar, tenía cuántas cosas hermosas que tenía, ¿para qué lo destruiría? Tito fue Bueno, el que destruyó el templo, hermano Rudy, ¿cierto? sí, el general Tito Flavio Vespasiano, hijo del emperador Vespasiano, 70 después de Cristo. Ya. ¿Alguna pregunta más? Ya, sigamos entonces. Hermano Entonces Rudy, ahora, yo quería preguntar algo, tenía la manito alzada. disculpe, hermanita Natalie, no la vi. Disculpe, dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta respecto a lo que usted señala de que Cristo abrió el paso para nosotros, ¿cierto?, ante el trono de la gracia? Quería Sí, por supuesto. consultarle, sí, por ejemplo, claramente tenemos todos
relativamente claro que ahora tenemos acceso libre al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi Amén. pregunta va orientada al tema de la oración. Hoy día nosotros los creyentes que hemos aceptado a Cristo en el corazón y hemos recibido la salvación, nuestra oración es escuchada, ¿cierto?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y Dios la escucha. Y esas Sí. oraciones de las personas que no han aceptado al Señor en su corazón, que son inconversas, pero igual oran a Dios, ¿esas oraciones no se escuchan? Ya, ahí, mi amada hermana Natalie, hay un concepto que se llama la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es infinita. Y Dios, en su infinita misericordia, puede que escuche ese hombre, esa persona, la oración de ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita, que está en problemas, que está en dificultades, y no siendo hijo de Dios, Dios tiene misericordia de ellos. Misericordia, no se olvide. ¿Entiendes? Hay personas que sin ser cristianos evangélicos, para decirlo más bien claro, ¿no es cierto?, como lo entendemos nosotros, que a veces oran a Dios y Dios le contesta la oración, pero eso es en su infinita bondad y misericordia cuando Dios tiene un trato con esa persona. A otros simplemente no se las contesta y chao, y mueren. ¿Por qué murieron 1.200, 1.500 personas en el Titanic? Murieron, ¿no? ¿Por qué mueren tantos hombres y mujeres en la guerra? ¿Se fija? Entonces, ahí entra, hermanita Natalie, lo que en la Biblia se conoce como la misericordia de Dios, que es infinita. Dios sabe hasta dónde va a llegar. ¿Por qué murieron 6 millones de judíos a manos de los nazis, los alemanes nazis? A todo esto hago un paréntesis, ¿no es cierto? No es correcto decir que todos los alemanes son nazis, no. El nazismo era un partido político. Es como que acaba de decir el Partido Socialista de acá de Chile. Eso significa nazi en alemán, significa nacionalsocialismo, un partido político, que era el que gobernaba en ese momento. ¿Ya? Entonces los alemanes no son todos nazis. Cuando dicen, oye, los soldados nazis, no, los soldados no tienen partido político, ellos eran soldados de su país, ¿no? Es como si dijéramos, a ver, acá los soldados chilenos del Partido Demócrata Cristiano, nada que ver. ¿Entiendes? Eso pasa porque no se enseña bien las cosas. No, los soldados alemanes eran soldados alemanes, ¿no? ¿Ya? Los nazis se le llama, ¿no es cierto?, al Partido Nacional Socialista, que era que gobernaba el partido de Hitler. Cierro el paréntesis. Entonces, cuando mueren esos soldados, mueren nomás, por hermana querida. Ahora, cuando Dios tiene misericordia y le concede la vida a uno u otro, eso, le vuelvo a decir, la misericordia de Dios es infinita, infinita no tiene límite. Por eso a veces a esas personas, hermana querida, el Señor les responde, por la misericordia que Dios tiene. Porque también puede ser que haya una mamá, lo típico, la mamá, el papá, un hermano, una hermana, un tío, una tía, orando por ese joven, esa señorita, etc. También puede ser. Yo creo que por ahí me inclino más. Aparte de la misericordia de Dios, también me inclino, ¿no es cierto?, porque hay mamás, hay esposas, hay tías, hay tíos, etcétera, primos, primas que están orando por esa persona, y Dios, por amor a esa persona, ¿no es cierto?, le da una oportunidad más a ese soldado, a ese joven que está drogándose, esa joven que está bailando en la discoteca, lo que sea. Entonces ahí entra, como le digo, la misericordia y, ¿no es cierto?, la oración de algún hijo o hija de Dios que está clamando por ese papá, esa mamá, ese abuelito, esa abuelita, ese tío, esa tía, ese primo, esa prima, hermano, hermana, qué sé yo, sobrino, sobrina, que no conoce al Señor. No sé si le respondo, hermanita Natalie. Sí, mi hermano Rudy. Ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta para seguir con el repaso? No olviden, no tengan miedo, pregunte, porque para eso es el estudio bíblico. Si usted se queda calladito, calladita, una de dos, pues. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Espero que se entienda bien. Ya, muy bien. Sigamos a las últimas 3 hojitas. Las últimas 3 hojitas. ¿Ya? En las últimas 3 hojitas tenemos unos diagramas. Entonces, la primera hojita dice, número 1, fiestas de primavera. Aquí esto es un resumen en esto que yo hice acá. ¿Cuáles son las fiestas de primavera? Son 4. Primero dice Pascua, en hebreo es Pesach. ¿Cuándo se celebra? El 14 de Nisan. Nisan es el primer mes, ¿no es cierto?, de
del calendario hebreo. Luego, ¿no es cierto?, dice, número 2 dice panes sin levadura, la fiesta número 2, panes sin levadura. En hebreo es Hag Hamatzah, se celebra del 15 al 21 del primer mes del calendario hebreo. Luego, ¿no es cierto?, la fiesta de las primicias, ¿ya? En hebreo es Bikurim, se celebra al siguiente día del sábado. Y por último, la fiesta número 4, la fiesta de las semanas, en hebreo es Shavuot, que se celebra 50 días después de Pesach, después de la Pascua. ¿Ok? Esas son las primeras 4 fiestas de primavera. 4 fiestas de primavera. No se olvide, cuando en el hemisferio norte es primavera, para nosotros acá es otoño. Por ejemplo, ahora, en 2 semanas más, nosotros entramos el 21 de marzo, aquí en el hemisferio sur, del Ecuador para abajo, de la línea del Ecuador, hacia abajo en el hemisferio sur, entramos en otoño. El hemisferio norte entra en primavera. Luego nosotros entramos en el invierno, en el hemisferio norte entran en el verano. Luego nosotros después del invierno entramos en primavera, en el hemisferio norte entran en el otoño. Y así. ¿Se fija? Son las estaciones del año que Dios creó. Imagínense que el Señor hubiese creado puro verano o puro invierno. En uno habría pura calor y en el otro habría puro frío. ¿Ya? Pero no es así, pues Dios es tan bueno, tan sabio, tan maravilloso, ¿no es cierto?, que en la medida que la Tierra va girando sobre su propio eje, movimiento de rotación, también tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol, ¿ya? En 365 días. Para nuestro calendario gregoriano, para el calendario hebreo son 360 días. Ese es más exacto que el calendario lunar. Entonces, el movimiento de traslación da origen a las estaciones del año. Otoño, invierno, primavera y verano. ¿Ya? Y el movimiento de rotación da origen al día y la noche. Porque imagínense que en un hemisferio hay puro día y en el otro hemisferio hay pura noche. Si a nosotros nos toca la noche, no conoceríamos la luz del sol. Y al hemisferio norte le hubiese tocado pura luz, andarían todo el día, las 24 horas con pura luz. ¿Se fijan? Pero Dios es tan sabio, es tan bueno, tan hermoso, tan maravilloso, tan inteligente, que Dios creó, ¿no es cierto?, la rotación de la Tierra, ¿ya? Pero con diferentes usos horarios. Por ejemplo, en este momento van a ser las 11 de la noche. Allá en Italia son las 11, las 12, las 1, las 2, son las 3 de la mañana. En Grecia son las 5 de la mañana. En Nicaragua son las 7 de la tarde. En México son las 6 de la tarde. Y así, pues, ¿se fijan? Que yo está amaneciendo. Claro, en Grecia, por ejemplo, está amaneciendo. En China, por ejemplo, los chinos, los japoneses, en este horario para ellos ya está casi son como las 7 de la mañana. ¿Se fijan? Entonces, Dios es tan bueno que nos creó con un movimiento de rotación, pero que todos tengamos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, que a todos nos llegue el sol y que a todos después descansemos del sol. ¿Se imagina tener puro sol encima? Y Dios creó el movimiento de traslación para que la Tierra gire alrededor del sol, ¿no es cierto?, para que tengamos las 4 estaciones del año. Claro, yo viví en Arica, el norte de Chile, ¿no es cierto? Ahí hay pura primavera todo el año. Ahí no llueve, no truena, no se conoce prácticamente en el invierno, no se conoce ¿cómo se llama? El otoño, no es una cuestión, se conoce casi pura primavera o puro verano, porque es una ciudad tropical. ¿Se fijan? El norte de Chile las ciudades son así, pero Iquique son, bueno, pero acá en el sur no, acá se nota todo más marcadito, ¿se fijan? Bueno, todo eso maravilloso lo creó el Señor. Entonces, estas 4 primeras fiestas que cumplió Jesucristo, ¿no es cierto?, el Cordero de la Pascua, que murió por nuestros pecados. Panes y levadura, cuando el cuerpo de Jesucristo estuvo en la tumba, ¿no es cierto?, sin corromperse, sin ver corrupción, 3 días y 3 noches. Después la fiesta de las primicias, ¿no es cierto?, cuando Jesucristo resucitó de los muertos, como primogénito de los muertos. Luego la fiesta de la semana, ¿no es cierto?, donde vino el Espíritu Santo. Esas 4 primeras fiestas ya se cumplieron. 4 fiestas de primavera en el hemisferio norte. Si se cumplían de primavera para nosotros en el sur, ¿qué estación del año sería? Si ya era primavera para nosotros, ¿qué estación del año sería acá?
¿Otoño o no? Muy bien. Otoño, pues. Ya lo dije, si estamos cambiados. Si allá es primavera, acá nosotros es otoño. Si allá es verano, acá es invierno. Si allá Acá es invierno. otoño, si allá es verano, perdón, si allá es invierno, es otoño, es verano, y así. Están cambiados, estamos cruzados. Ya lo expliqué recién, porque Dios es tan bueno, ¿no es cierto?, que no nos puede dar solamente para uno puro verano y para otros puro invierno. Nos moriríamos. Unos se mueren de calor y otros se morirían de frío. Bueno, pasamos ahora a las 3 fiestas que faltan, que son fiestas de otoño. No se olviden, el hemisferio norte. Si en el hemisferio norte es otoño, ¿qué estación del año tendríamos acá en el sur? En el hemisferio sur, nosotros. Invierno. 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 No, si allá es otoño. Si allá es otoño. ¿Qué fiesta tenemos acá? Primavera. Ah, perdón, ¿qué fiesta? ¿Qué estación del año? Primavera, ahí sí, primavera. Okay. Vamos a las 3 fiestas de otoño. Vamos a las 3 fiestas. Las 3 fiestas de otoño en el hemisferio norte, porque esto tiene que ver con Israel. Ya, no con Chile, ni con Argentina, ni con Bolivia, no, nada que ver. Esto tiene que ver con Israel. Son de Israel, está al norte de la línea del Ecuador. Ok. Las fiestas de otoño son 3. Primero, la quinta fiesta, trompeta. En hebreo es Yom Teruah, el primero de Tisrei. 6. La sexta fiesta, el día de expiación. En hebreo es Yom Kippur. Se celebra el 10 de Tisrei. O Tisri. Y la última fiesta, la número 7, fiesta de cabañas. En español, en hebreo es Sukkot. Se celebra del 15 al 21 de Tisrei. Todo eso, ¿no es cierto?, una celebración aproximadamente 40 días. Ese es el primer resumen, el primer como le dije recién, primer croquis, el primer diagrama que había en ese. La segunda cita, en el segundo diagrama, tenemos aquí Israel, que al medio dice un paralelo con, y a la derecha la iglesia, es decir, Israel, un paralelo con la iglesia. Entonces, para Israel, el día 14 de Nisan, se celebra la Pascua, ¿ya? El cordero fue sacrificado. Para la iglesia decimos, Yeshua o Jesucristo murió en el día de Pascua. 2. El día 14 de Nisan, ¿no es cierto?, se celebran los panes, perdón, el día 15 de Nisan, la fiesta de los panes sin levadura. Un paralelo con el pueblo de Israel salió de Egipto. Para nosotros, la iglesia, Jesucristo fue sepultado en el día de panes sin levadura. ¿Ya? Estuvo 3 días y 3 noches ahí, ¿no es cierto?, en la tumba, pero su cuerpo incorruptible no se descompuso. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado. 3. El día 17 de Nisan se celebran las primicias. Dice un paralelo con el pueblo cruza el Mar Rojo, el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Para nosotros, la iglesia, Jesucristo resucitó en el día de primicia como primeros frutos, como primogénito de los muertos. 4. 50 días más tarde se celebra la fiesta de la semana. Yahweh o Jehová o Dios, ¿no es cierto?, le entrega la Torá a Moisés, y para la iglesia el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes 50 días después de la resurrección de Yeshua, de Jesucristo, en el día de Pentecostés. Ahí viene el Espíritu Santo. Ahí tenemos las 4 primeras fiestas. 5. La fiesta de las trompetas para Israel. Un paralelo con, dice, el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Para la iglesia, Jesucristo viene por su iglesia, por sus hijos o sus escogidos. 6. Día de expiación. Un paralelo con, dice, segunda venida literal del Señor Jesucristo a la tierra. Para la iglesia, Jesucristo viene con su iglesia, con sus santos, con nosotros. 7. La fiesta de tabernáculo. Representa, ¿no es cierto?, un paralelo con, representa el reinado milenial del Señor Jesucristo en la tierra. Para la iglesia representa, ¿no es cierto?, a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra. Su reinado milenial, 1000 años. Eso lo vimos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. El reinado milenial. Esos videos están ahí, ¿no es cierto?, en nuestro canal de YouTube, que tenemos ahí, que se llama Los Tiempos del Fin. Hicimos, ¿no es cierto?, este calendario. Mi número calendario. Este calendario, que es un ejemplo
Nada más que es un ejemplo, no es que sea así, es un ejemplo. Ya, yo coloqué arriba, ¿no es cierto?, el calendario nuestro, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Ya? Coloqué abajito de enero, febrero, lo típico para acá es nosotros es verano. Después abril, mayo, junio, coloqué otoño. Después julio, agosto, septiembre, invierno. Después octubre, noviembre, diciembre, primavera. Que eso es para nosotros. Ese es nuestro calendario gregoriano, que es solar, que consta de 365 días. ¿Ok? Luego coloqué en el mes de marzo, si usted se fija ahí, coloqué una flechita hacia abajo, en el mes de marzo. Ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, en el mes de marzo coloqué una flechita hacia abajo y ahí comienza el calendario hebreo o de Israel. Coloqué ahí Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tisrei, Shesvan, Kislev, Tevet, Shevat y Adar, que el último, eso que dice Adar ahí no sale porque no se imprimió bien por el margen de ahí de la impresora. Ya ahí dice Adar. Entonces, donde puse ahí Nisan, Iyar y Sivan, ahí puse primavera para Israel, calendario hebreo. Luego dice Tamuz, Ab y Elul, puse abajo, ¿no es cierto?, verano. Si ustedes se fijan, donde dice primavera, arriba en el calendario nuestro dice otoño. Después, donde dice verano, en el calendario hebreo, en el calendario nosotros dice invierno. Luego, los meses de Tisrei, Shesvan y Kislev, ahí yo puse abajo otoño, para nosotros corresponde arriba primavera. Y por último, los últimos 3 meses de Tevet, Shevat y Adar, en el calendario hebreo corresponde invierno, para nosotros es verano. ¿Ya? Luego tomé 5 meses, que son donde se celebran las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Este es un ejemplo, nada más que eso. Un ejemplo. Coloqué el mes de Nisan, de Iyar, de Sivan, porque aquí se celebraron las fiestas de primavera en el hemisferio norte. Para nosotros sería, ¿no es cierto?, otoño. Si ya es primavera en el hemisferio norte, en el hemisferio sur sería otoño. Cuando en el hemisferio norte sea otoño, para nosotros es primavera. Ok, entonces coloqué un ejemplo, ¿no? Que a los 14 días, ¿no es cierto?, se celebraba la Pascua, después entre los 15 y 21 se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del 15, el día 15, perdón, me enredé, disculpe. El día 14 se celebra la Pascua, el día 15, ¿no es cierto?, los panes sin levadura, después del 15 al 21 la fiesta de la primicia, y por último, 50 días después, si contamos de ahí del 14 de Nisan, llegamos al día 3 de Sivan, un ejemplo, ya contando 50 días, y ahí el Señor, ¿no es cierto?, le entregó la ley a Moisés. Para nosotros es el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Un ejemplo, nada más. No quiere decir que los calendarios sean así. ¿Se acuerdan que yo le expliqué, según nuestro calendario gregoriano, en qué fecha estamos nosotros? A ver. ¿Hay alguien por ahí? A ver, alguien que me pueda responder. O se fueron todos. Estamos en el verano. No, pues, estamos ¿qué en el fecha? La fecha, pues. ¿A cómo estamos hoy día, pues? Estamos a 4. En febrero del año 2022. Eso, ya. Ya, estamos a 4 de febrero, estamos en el año 2022. Entonces, Sí, el calendario gregoriano es el que nos corresponde a nosotros. Cuando hable así, es el calendario de nosotros, el gregoriano. Correcto. Ya, gregoriano, el Papa Gregorio, ¿no es cierto?, le mandó ahí dijo ya, para nosotros, ¿no es cierto?, no tenemos nada que ver con la nación de Israel, los calendarios van a ser de enero, febrero, ya hasta diciembre, en honor a dioses paganos, dioses griegos y romanos que tenían ahí, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, según nuestro calendario gregoriano, que es solar, estamos en el año 2022. Según el calendario hebreo, que es lunar, ¿ya? Ellos están en el año 5700, no sé cuántito. Pero resulta que hay un desfase como más de 200, 250 años, algo así.
que no se contabilizan. Entonces ahí tienen la pelea ellos, tienen la bolsa de gato. Es como cuando algunos dicen, no, si es Yeshua, otros dicen, no, que es Yahshua, no, otro que es Yahshua, no, otro que Jehová. ¿Tienen una bolsa de gato? Ya, para nosotros no, para nosotros es simple. Nosotros decimos Jesús, Padre, oramos en el nombre de Jesús, amén, punto. Pero ellos no, que tiene que ser en el nombre de Yeshua, no que en el nombre de Yahshua, no que en el nombre de Yahshua, no, ya, que sigan peleándonos. Entonces, ellos, ¿no es cierto?, tienen el calendario hebreo, tienen un desfase como de 200 años que le faltan. Entonces, hay un grupo de judíos que son los caraditas, ¿ya? Que ellos dicen que estamos en el año 5992, porque ellos le suman esos 200 y tantos años que a los otros le faltan. Entonces tienen una pelea, una bolsa de gato, que ni ellos mismos se entienden. ¿Entienden? Entonces, no, que vamos en el 5700 y tanto, no, que vamos en el 5990 ni no sé cuántito, ya, que Dios los bendiga, ¿no? ¿Por qué? Porque la contabilidad uno dice, no, que faltan 200 años, no, que faltan 220 años, no, que faltan 210 años, y así van a seguir peleando toda la vida. Es como, miren, cuando a nosotros, por ejemplo, nos hacen una pregunta. ¿Quién es nuestro Salvador? A ver. Jesucristo. Ya, muy bien, Jesucristo. Jesucristo. Todo un evangélico, sean chinitos, sean japoneses, sean negritos, sean blancos, sean negros, sean morenos, sean hombres, mujeres, todos decimos en nuestros distintos idiomas, decimos Jesucristo, uno solo. Pero usted le pregunta a Israel y va a tener como 4 o 5 preguntas, perdón, 4 o 5 respuestas distintas. Uno no, que es Yeshua, otro que es Yahshua, otro que es Jehová, otro que es Yahweh, y una pila de cuestiones. Va a tener puras respuestas distintas. En cambio, para nosotros es simple. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo, el Hijo de Dios, punto. Jesús, el Hijo de Dios, ya, etcétera. No hay más. Tenemos una sola respuesta. Pero para ellos hay como 4 o 5 respuestas distintas. ¿Por qué? Porque no hay caso que se pongan de acuerdo. Los judíos son terribles de judíos. Entonces, lo mismo pasa con los calendarios. ¿Se fijan? Por eso yo les puse aquí un ejemplo. No es que sea así. Es para que usted cuente nomás. El 14, ¿no es cierto?, del mes de Nisan, la Pascua. El 15, los panes sin levadura. Después, sí, bien digo, los panes sin levadura. Después del 15 a 21, la fiesta de las primicias. Después, 50 días después, ¿no es cierto?, llegamos al 3 de Sivan, ahí está el día de Pentecostés. Un ejemplo nomás, para contarlo, para que usted cuente, nada más que eso. Entonces ahí se celebraba la fiesta de primavera en el hemisferio norte, otoño en el hemisferio sur. Están cambiados. Luego pasamos, ¿no es cierto?, para ir terminando este resumen, en el mes de Elul, dice ahí. ¿Ya? ¿Por qué coloqué el mes de Elul? Porque ahí, ¿no es cierto?, más o menos comienza, más o menos el otoño en el hemisferio norte. Para nosotros comienza la primavera, que sería septiembre. Entonces, del mes de Elul al mes de Tisrei, ¿no es cierto?, en el primero de Tisrei, ahí se celebra, ¿no es cierto?, la fiesta, el 1 y 2 de Tisrei, se celebra la fiesta que sigue, ¿no es cierto?, a la fiesta de la semana, es la fiesta de Yom Teruah, o Día de Trompeta. ¿Sí? Luego, ¿no es cierto?, sigue la fiesta del Día de Creación, que se celebra el día 10. Ahí está marcado con rojo, 10 de Tisrei. Luego, ¿no es cierto?, después de el 21 de... Perdón, el día 15 del mismo mes de Tisrei, ¿no es cierto?, se celebra la fiesta de Sukkot o Cabañas. Entonces, esto es solamente un ejemplo, hermanos queridos, hermanas queridas. Un ejemplo, que yo tomé un calendario cualquiera, así lo tomé así, ¿no? ¿Ya? Es un ejemplo, para ver más o menos cuándo caía en la fiesta. Entonces, como esto se va corriendo, si usted, por ejemplo, busca ahí en internet, que cuándo cae la fecha según el calendario hebreo, cuándo cae la fiesta de la Pascua, por ejemplo, ahora. Ya, la Pascua, supongamos que van a decir, según nuestro calendario, va a salir, no sé si a fines de marzo. ¿Se fijan? Por poner un ejemplo, y usted lo busca ahí, entonces el calendario hebreo no coincide para nada con el calendario nuestro, que es el calendario gregoriano. Entonces, por eso es que se producen desfases las fechas y una bolsa de gato que no entiende nadie. Por eso, nosotros nos quedamos con qué cosa?
Porque según esto podemos calcular, a ver, ¿cuándo es la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de trompeta? Ahí viene Jesucristo. Eso le pasó al pastor Armando Alduchín, de México, un excelente siervo. Pero como esa fiesta, ¿no es cierto?, cae en el 1 y 2 de Tishrei, que para nosotros viene siendo ahora como el 8 o 9 de septiembre, el pastor Armando Alduchín dijo, el Señor tiene que venir en esta fiesta, por lo tanto, Jesús podría venir ahora el 8, 9 o el 10 de septiembre de este año. Y quedó la escoba, pues. Porque, claro, le vuelvo a decir, como hay un desfase, una fase significa que todo coincide, un desfase significa que hay una diferencia. Como hay una diferencia entre el calendario gregoriano y el calendario hebreo, ¿ya? Si a eso le sumamos que el calendario hebreo, unos consideran unos 200 años que le faltan y otros dicen que no, hay un desfase tremendo, tremendo. Por eso nosotros, ¿con qué nos quedamos? Que Jesucristo dijo, el día y la hora, nadie lo sabe. Con eso nos quedamos. Y no con decir, a ver, la fiesta de las trompetas que celebra Israel este año, en 2020, va a caer el 9 y 10 de septiembre, por poner un ejemplo. Cuidado que ahí viene el Señor. Nada que ver, pues. Nada que ver. ¿Por qué? Porque hay un desfase, hay una diferencia de calendario que uno le suma, al calendario hebreo le suman unos 200 años, otros 210, otros 200, y hay una bolsa de gato que ni ellos mismos se entienden. ¿Nosotros con qué nos quedamos? Con que el día y la hora no lo sabemos, por lo tanto debemos estar preparados en cualquier momento para irnos en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, terminamos este resumen, que es una introducción, estas 7 hojitas es una introducción, porque el estudio propiamente tal es las otras 12 hojitas. Este es el grueso del estudio. Entonces, si fuimos capaces de entender esta introducción, cuando comencemos a estudiar el grueso de las fiestas del Señor, no se nos va a hacer difícil, sino que se nos va a hacer relativamente fácil poder ir entendiendo. ¿Por qué este lo dejé para el final? Porque este es más completo. Este de acá, ¿no es cierto? Este de las 7 hojitas es más básico. Es para entender la idea general. Pero aquí ya tenemos el detalle. Entonces, cuando estemos estudiando este estudio, valga la redundancia, lo empecemos a estudiar, ya usted ya no va a estar tan colgado. Cuando yo le diga, mire, la fiesta de la Pascua dice ahí, bla, 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 usted ya sabe que la Pascua, del hebreo Pesaj, ¿no es cierto?, se celebra el 14 de Nisan, ya simboliza, ¿no es cierto?, al Cordero, a nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, pero para Israel simboliza, ¿no es cierto?, que ellos salieron de Egipto. Y Pesaj significa, ¿no es cierto?, que el ángel de la muerte pasó por alto, pasar por alto. Entonces, todo eso, si usted lo maneja bien, las preguntas que hagamos el próximo día viernes, le va a ir bastante bien, y cuando analicemos este estudio bíblico que tiene 12 hojas, no se nos va a hacer difícil. Entonces usted no va a estar diciendo, oye, ¿y qué es lo que es Bikurim? ¿Y qué es lo que es Shavuot? ¿Y por qué el día de trompeta? No va a estar así, pues. Sino que usted ya sabe porque ya tiene esta razón. No sé si se entiende bien. ¿Se entiende bien? Amén. Sí, hermana Natalie, hermano Jorge, Uldita, hermana Sonia, hermana Miriam, hermana Patricia, hermano Enrique. Amén, Pero- hermano. Hermano, Ya. pero entonces en Israel no tienen el mismo calendario de nosotros. No, pues ellos se rigen por otro calendario, van en el año 5785, me parece. Pero Entonces, ellos no tienen enero, febrero, marzo, no, eso no lo tienen. no. Ellos no cuentan así. No cuentan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no. Ellos cuentan día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Shabbat. Así, pero así como, o sea, para ahora igual, en el tiempo de ahora igual. Por O eso eso te ya digo, fue. ¿sí? Ellos cuentan su calendario según su calendario hebreo, cuentan de una manera muy distinta a los días. Claro, obviamente se acoplan. Por ejemplo, el presidente de Israel, su primer ministro, si lo invita, por ejemplo, el primer ministro de Inglaterra, le dice, oye, tenemos juntémonos aquí en Londres a tomar té,
el día 15 de marzo del año 2022. Ya, entonces ellos ya saben que se refiere al día 15 de marzo del año 2022, de este año. No decir, a ver, espérate un poquito, voy a acomodar esa fecha al calendario mío. No, ridículo. Va a llegar, capaz que vaya como en septiembre a tomarte. No. Ellos tienen su calendario claro, pero también se adaptan a las fechas del resto del calendario gregoriano que tenemos nosotros. Ah, ya. Ahora es entendible. Igual que raro, ¿eh? Harto raro. ¿Alguna pregunta más? Para que el próximo viernes hagamos las preguntas. Porque en todo el mundo son diferentes, pero todos los meses son iguales. Pues. Sí, porque la gran mayoría del mundo, Lolita, la gran mayoría del mundo se rige por el calendario gregoriano. Claro. ¿Ya? Israel no. Ellos se rigen por su calendario hebreo, te vuelvo a decir que van como en el año 5700 y tanto. Y como le faltan 5790 y tanto, algo así. Y como le faltan, según los caraditas, los judíos caraditas, le faltan 200 años. Si le sumamos esos 200 años, vamos en el año 5.991, 92 por ahí, para llegar al año 6.000, según el calendario de ellos, del hebreo. Y otros dicen que no, que esos 200 años no existen. Entonces, entre ellos tienen una bolsa de gato, una pelea que ni ellos mismos se entienden. Por eso les digo, para nosotros, para el pueblo cristiano evangélico, si nos preguntan, ¿quién es nuestro Salvador? Todos vamos a decir, sean negritos, sean chinos, sean japoneses, sean americanos, bolivianos, peruanos, chilenos, argentinos, todos vamos a decir Jesucristo. Pero si le preguntan a Israel, ellos dicen, no, que es Yeshua, no, que es Yahshua, no, que es Yahshua, no, que es Yahweh, y una pila de cuestiones más. Hay como 5 o 6 opiniones distintas. No se ponen nunca de acuerdo. Y cuando van los turistas allá, tienen que llevar un calendario chileno o argentino, o sea, para no, poder... Si no hay calendario chileno. No, hay calendario que nosotros conocemos, el calendario nuestro, ¿no? No, te digo yo, las personas que son que son de otros países, pues tendrán que andar con un calendario del país que sea, para llegar a Israel, porque ¿cómo entonces? No, pues, por ejemplo, a ver, Lolita, mira, si tú vas a Israel, tú vas con tú sabiendo que hoy día es viernes, mañana es sábado, mañana es domingo, eso no se pierde. Ya. Así de simple. El problema lo tienen ellos, porque los judíos son re jodidos. No se ponen ni siquiera ellos de acuerdo. ¿Ya? Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo en esta cuestión de los calendarios. Esto, lo que yo les puse ahí, es un ejemplo nada más para contar los días, que el 14, que el 15, después el 21, después el día 50 y bla, bla, bla. Un ejemplo nada más. No que sea así. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, sino para ir terminando este resumen. Lo quise hacer de nuevo este resumen para que el próximo viernes, ¿no es cierto?, respondamos todas las preguntas relativamente bien. Pues ahora, si hay alguien que durante la semana dice, hermano Rudy, ¿podemos hacer otro repaso? Hacemos otro repaso, no hay problema. Como ustedes quieran. Usted sabe que tenemos lunes, miércoles, jueves disponible para repasar nuevamente, como ustedes quieran. En forma personal, o nos juntamos 2, 3 o 4 hermanos, algo que no haya quedado claro, lo volvemos a repasar hasta que se entienda bien, cosa que lleguemos al día viernes a las preguntas y todos nos saquemos 7. Ahí me avisan. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Si no hay más preguntas o alguna duda, hermana Miriam, hermana Patricia, hermana Natalie, hermano Jorge, Mario, Uldita, Loida, hermano Enrique, hermana Sonia. Todo claro, mi hermano, gracias. Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. A ver, yo también voy a colocar un corazón aquí, ¿eh? Ahí está. Ya. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, quise hacer de nuevo este repaso para que no tan solo el próximo viernes respondamos bien las preguntas, sino que principalmente cuando veamos la segunda parte, que es el grueso del estudio, ya tengamos la idea clara, qué es lo que es Pesa, qué es lo que es Bikurim, qué es lo que es Hakamaxá, qué es lo que es Yom Teruah, Shavuot y todo ese tipo de cosas.
Lo tengamos claro, en hebreo y también en español. Entonces las preguntas que le hago para formar parte de un repaso para que usted entienda bien, pues. Entonces no estemos dando bote o estemos colgados de la ampolleta, colgados de la brocha, ¿no es cierto? Cuando veamos la segunda parte, que es el grueso de este estudio, que es más denso, más pesado. Pero eso hay que ir más lento también. Pero eso está en el estudio, en las hojas. Las hojitas, bueno, para que las impriman. Si no, no las han impreso todavía, bueno, ahí me avisan, ¿no es cierto? Para que puedan imprimirlas. A mí mándamelas, esto, hermano, para decirle a mi colega que me las pueda imprimir y después las puedo, ¿cómo se llama? Plastificar. Sí, pues a la Vanesita también. También, pues Al sí, pues correo de veras, la neta, no, sí. Sí. Ya. Ahí no hay problema. Para poder imprimirla. Ya, muy bien, vamos a orar entonces, ahí donde están, incline su cabecita, cierre sus ojitos, vamos a tener un momento de oración para darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos, Señor, las infinitas gracias por este lindo día que nos has regalado, por tu buena voluntad, por tu amor eterno, por tu gracia infinita. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis amados hermanos y hermanas que se ha dado tiempo para poder aprender más de tu palabra. Gracias por este plan de redención maravilloso, Dios mío, que trazaste en estas fiestas, que las encontramos en Levítico capítulo 23. Muchas gracias por darnos sabiduría, entendimiento, en el conocimiento de tu palabra, Padre. Bendito seas para siempre. Gracias, Dios amado, porque podemos entender tu palabra solamente a través del Espíritu de Dios, de tu Espíritu Santo, que has hecho morar en nuestros corazones. Gracias, bendito Consolador, por ayudarnos a entender la Biblia. Esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Con tu ayuda, Señor, podemos entender lo básico, de que tú, Dios mío, le diste estas fiestas a tu amado y bendito pueblo Israel, pero apuntaban a la redención de toda la raza humana que Jesucristo, tu Hijo amado, iba a consumar, Dios mío, cuando Él tomase forma humana. Muchas gracias, Dios mío, por todo lo que nos has enseñado en esta tarde, en esta noche. Bendito sea tu nombre, Padre, despídenos con tu paz y tu bendición, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, que